aquí básicamente son dos procesos especiales del libro cuarto, que serían la división de la herencia y el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. Se engloban procedimientos para la división judicial de patrimonios. ¿Vale? Bueno, son bastante sencillos, si bien hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. El primer subepígrafe, procedimientos, bueno, aquí simplemente decimos dónde se regulan artículos 782-805 de la ley, y bueno, las características pues son procesos especiales, ya lo he comentado, procesos dispositivos, luego lo comentaré nuevamente, pero ambos procesos, digamos que podrán los interesados, como dice aquí, separarse de su seguimiento y adoptar los acuerdos que tengan por conveniente. Son procesos, eso es lo que se refiere que un proceso sea dispositivo. Dicho de otro modo, el juzgado no interviene si los coherederos y legatarios de parte alícuota se ponen de acuerdo para el reparto de la herencia de acuerdo con lo establecido por el testador. El juzgado no interviene siempre que no haya hijos menores o personas con discapacidad, si los cónyuges en el momento de la separación o del divorcio, mejor dicho, digamos, disuelven el régimen económico matrimonial y, bueno, hacen un reparto de bienes como ellos quieran. Si hubiere hijos menores, personas con discapacidad, entonces sí se interviene por parte del Ministerio Fiscal garantizando, digamos, los alimentos de esas personas. Alimentos en sentido amplio. Alimentos se refiere no solo a la comida, sino a todo lo necesario para vivir como se vivía antes de que se produjese la ruptura matrimonial de sus padres o tutores, ¿no? Entonces empecemos un poquillo con el procedimiento para la división de la herencia. Bien, digo yo aquí un poco, voy a comentar un poco de qué trata esto para aquellas personas que no lo han visto con anterioridad. Es el patrimonio de una persona fallecida es una comunidad de bienes, conforma una comunidad de bienes que permanece indivisa, indivisible, no dividida, entre tanto no se procede a su división. Y no basta la condición de heredero para justificar que se es titular de esos bienes. Es necesario, digamos, que haya un documento que acredite, además de la condición de heredero, la aceptación de la herencia y un trámite posterior para adquirir, digamos, la propiedad de esos bienes. Digo yo aquí también, la división de la herencia es un proceso especial integrado por un conjunto de actuaciones que tiene por objeto llevar a cabo la partición y adjudicación de los bienes que integran la herencia, cuando los herederos no han llegado a un acuerdo sobre ello. Entonces, fallece una persona. Lógicamente, lo ideal es que fallezca y haya dictado testamento, ¿no? Bueno, pues designe a sus herederos en el testamento. Consecuentemente, pues ya sabemos las tres partes, ¿no? Bueno, no voy a entrar tampoco en, en eso porque no es necesario, pero si alguien quiere, pues lo comentamos. Eh, entonces, fallecimiento testado. También se puede producir un fallecimiento intestado. Y aquí es cuando entra la división judicial de esa herencia. Procedimiento universal, procedimiento supletorio, en cuanto que solo se sigue cuando nada se haya dispuesto en testamento o no se haya designado en el testamento contador-partidor. Contador-partidor. Y dispositivo, puesto que hacen gran parte de sus actuaciones lo hacen depender de la voluntad y acuerdo de las partes. Si los herederos y legatarios de parte alícuota están de acuerdo, el proceso se acaba. Y complejo, bueno, varias actuaciones que tienden básicamente a dividir los bienes de la herencia, sino la intervención, el depósito y administración de los bienes en su caso. Y aquí, como quiera que esto es digamos, un tema ciertamente complejo y que existe con unos conocimientos previos, pero mínimos, solo pongo 4 o 5 apuntes. No prescribe entre coherederos la acción para pedir la partición de la herencia, sí prescribe a los 30 años, digamos, la acción de partición, dada la naturaleza de acción universal, cuyo contenido abarca tanto derechos personales como reales. Cuando se parte la herencia, se pone fin a la comunidad hereditaria.
Esto sería un poco un par de apuntes de derecho positivo. En relación con el derecho procesal, competente territorialmente aquel juez del lugar en donde el finado, perdón, tuvo su último domicilio. Y si lo hubiera tenido en un país extranjero, el lugar donde tuvo su último domicilio en España o donde tuviere la mayor parte de sus bienes a elección del demandante. Entonces, esto es importante a efectos de un tipo 3. Preceptiva la intervención de abogado y procurador. Lógicamente, estamos en un proceso especial del libro cuarto. Y aquí hay un apunte también mínimo. La jurisdicción militar realizará la prevención de los juicios de testamentaría o intestatos. Ab intestatos es sin testamento. Ab intestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que en tiempo de guerra fallecieron en campaña. De modo general, como todo el mundo sabe, la jurisdicción militar se ocupa de aquellos delitos cometidos por militares. Una de las pocas intervenciones que tiene en el orden jurisdiccional civil precisamente es este. Bien, pues dicho esto, empecemos un poco con el proceso, ¿no? La legitimación para la solicitud de división judicial de la herencia, pues la ostenta cualquier coheredero o legatario de parte alícuota. Y el legatario de parte alícuota es aquel que se hace cargo de parte activa de la parte activa de la masa hereditaria, no de la deuda. Se hace cargo digamos, la masa hereditaria puede tener un componente activo y un componente pasivo. Entonces se hace cargo únicamente de la parte activa. Entonces dice, cualquier coheredero legatario de parte alícuota podrá reclamar judicialmente la división de la herencia siempre que ésta no deba efectuarla un comisario o un contador partidor designado por el testador, por acuerdo entre los coherederos o por el AG, o también por el notario. Es decir, fijémonos un poco lo que dice. Podrá reclamar judicialmente la división de la herencia siempre que ésta no deba efectuarla un comisario o contador partidor designado por el testador, que haya acuerdo entre los coherederos o que tenga que realizarla un notario o el letrado de Administración de Justicia. ¿Vale? Fijémonos el segundo punto. Los acreedores no podrán instar la división. Aquí tendríamos dos tipos de acreedores, los acreedores de la masa hereditaria y los acreedores de cada uno de los herederos o legatarios de parte alícuota. Los acreedores no podrán instar la instar, por favor, cerrad los micrófonos. Los acreedores no podrán instar la división sin perjuicio de las acciones que le correspondan contra la herencia, la comunidad hereditaria o los coherederos que se ejercitarán en el declarativo correspondiente sin suspender ni entorpecer la división de la herencia. No obstante, los acreedores reconocidos como tales en el testamento o por los coherederos y que tengan su derecho documentado en título ejecutivo podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos. Las cuestiones me paro en ellas porque son importantes a efectos de un tipo test. Esta petición podrá deducirse en cualquier momento antes de que se produzca la entrega de los bienes adjudicados a cada heredero. Aquí estamos hablando los acreedores reconocidos como tales en el testamento, luego son acreedores del causante, del difunto. Los acreedores de uno o más de los coherederos, estos entonces son acreedores de los coherederos. Podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o en perjuicio de sus derechos, de sus propios derechos. Entonces, aquí tendríamos acreedores de dos tipos, como digo, los acreedores de la masa hereditaria y los acreedores de los coherederos, de cada uno de los coherederos. Requisitos: se ha de acompañar certificado de función de la persona cuya sucesión se trate y documento que acredite la condición de heredero legatario del solicitante. Dos documentos. Lógicamente aquí ya no se recogen los documentos de índole procesal. Esos ya se dan por hecho. Como documentos específicos de este proceso, dos. Recordadlo siempre porque sobre todo el certificado de fallecimiento, el certificado de defunción se nos olvida. El documento que acredite la condición de heredero, pero también el certificado de defunción. A la solicitud. Admisión de la solicitud y convocatoria de junta. Solicitada la división,
el señor letrado de Administración de Justicia la admite por decreto, como es normal, y si se acordará cuando así se hubiere pedido y resultare procedente la intervención del caudal hereditario y la formación de inventario. Luego, esto, perdón, quiere decir que no en todos los casos se interviene el caudal hereditario, solo cuando así se hubiere pedido y resultare procedente. Practicadas las actuaciones anteriores, es decir, admitida a trámite y en su caso acordado y practicado la intervención del caudal hereditario previa formación de inventario, pues entonces el AG convocará a la Junta de Coherederos señalando día dentro de los 10 siguientes. Si no se ha pedido, pues ya directamente en el decreto de admisión se convoca a Junta de Coherederos dentro de los 10 días siguientes. Si se hubiere pedido, primero se hace la formación de inventario, la intervención del caudal hereditario y a partir de aquí, en 10 días, pues la Junta de Coherederos. Deben ser citados a la Junta pues los herederos, los legatarios de parte alícuota y el cónyuge sobreviviente. También el Ministerio Fiscal con objeto de que represente a los interesados que sean menores y no tengan representación legítima y a los ausentes cuyo paradero se ignore. La representación del Ministerio Fiscal cesará una vez que los menores tengan ya su propio representante legal y respecto de aquellas personas ausentes cuando estos se presenten en el juicio o puedan ser citados personalmente aunque después se vayan. Lógicamente, si no hay de estas personas, es decir, no hay menores ni ausentes cuyo paradero se ignore, pues lógicamente no se citará al Ministerio Fiscal. Y deberán ser citados a la Junta también pues los acreedores de los coherederos cuando estuvieran personados en el procedimiento. Recordemos que no podrán instarla, pero sí personarse para defender sus intereses. Los que no estuvieran personados no serán citados, pero podrán participar si concurren el día y hora señalados, ¿no? Aportando los justificantes acreditativos de sus créditos. Oiga, es que a mí la masa hereditaria me debe tanto. Oiga, a mí es que el coheredero don José me debe cuánto. Bien, entonces, Junta de Coherederos. Modo de practicar la citación se hará por medio del procurador para aquellos que estuvieran personados en el proceso, ¿no? A aquellos que no estuvieran personados se les citará personalmente si su residencia fuere conocida, si no, de acuerdo con el 164, a través de edictos, ¿no? Hoy día ya no se fija en el tablón de anuncios de la oficina judicial, sino que se hace en el tablón edictal único, ¿no? Bueno, no hay mucho más, Utilización de medios telemáticos, informáticos, etcétera, ¿no? Designación de contador y peritos. La designación de peritos, a ver, básicamente, ¿para qué serviría un poco esta designación? Se han heredado unos bienes y se van a repartir entre una serie de coherederos y en su caso legatarios de parte alícuota, pero para repartirlos tenemos que avaluar los bienes, es decir, tenemos que saber lo que vale este piso, lo que vale aquel almacén o lo que vale este bien mueble de extraordinario valor. Si no, no podemos repartirlos. Entonces, básicamente, la Junta es para designar los peritos, en primer término, que evalúen los bienes y al contador que va a ser el que los reparta, ¿no? El contador y después los peritos. Sería el orden establecido en la ley, ¿no? La Junta se celebrará con los que concurren el día y hora señalada y será presidida por el letrado. Administración de Justicia. Los interesados deberán ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de un contador que practique las operaciones divisorias, así como el nombramiento de perito o peritos que hayan de intervenir en el avalúo. Contador y peritos. El contador es el que va a realizar las operaciones divisorias, pero para eso, como digo, necesita contar con unos peritos que avalúen los bienes. Aquí ya se van algunas cuestiones que deberíamos de tener en cuenta. No podrá designarse más de un perito para cada clase de bienes que hayan de ser justipreciados. Lógicamente, si no hay acuerdo, se designará un contador partidor por sorteo de acuerdo con el 341, que ya lo hemos estudiado y es la forma de designación de peritos. De entre los abogados ejercientes, esto sí tendríamos que saber quién puede ser contador partidor, abogados ejercientes. Perdón, abogados ejercientes con conocimientos en la materia y con despacho profesional abierto en el lugar del juicio. Si no hubiera acuerdo sobre los peritos, se designarán por igual procedimiento que el contador.
los necesarios para practicar el avalúo de los bienes. Pero repetimos, nunca más de uno por cada clase de bienes que deben ser, sí, tasados. Y será aplicable al contador designado pues lo dispuesto para la recusación y provisión de fondos de los peritos que ya hemos estudiado. ¿Eh? El contador puede pedir, los peritos pueden pedir una previsión de fondos para iniciar sus trabajos y, lógicamente, si no se les provee esos fondos, pues no tendrán por qué aceptar el cargo, ¿no? Entrega de la documentación al contador, obligación de cumplir el encargo, aceptado y plazo. Bueno, entregados, elegidos el contador y los peritos, previa aceptación del AG, entregarán los autos al primero. Los autos se está refiriendo al expediente. Perdón, Alfredo, Sí. perdón. El perito que se designe por acuerdo entre los coherederos, ese no puede ser tachado ni recusado como ocurre. No podría ser recusado, porque les de aplicación las normas sobre peritos, pero lógicamente si hay acuerdo no tiene sentido que sea ni siquiera tachado. Pero que luego se descubra por uno de los hermanos que, no sé, uno de los coherederos Sí, descubre hombre, que podría, pues algo, podría tacharse porque no se prohíbe. Desde luego, al ser perito de parte, no podría ser recusado. ¿Podría ponerse en conocimiento del juez alguna circunstancia que influyera en la parcialidad, en la imparcialidad? Sí, desde mi punto de vista, sí. ¿Eh? vale. Digamos a posteriori, sí. Como decíamos, una vez que ya están nombrados el contador y los peritos, se le entrega los autos y con los autos se refiere al expediente judicial, al procedimiento, que bien sea en papel, hasta ahora, hasta no hace mucho, era en papel, ahora es ya informatizado, ¿no? Al contador y a los peritos para que procedan. Los peritos, bueno, pisosito en la calle tal, número cual, bueno, pues muy bien, pues el perito lo que hace es una tasación como de cualquier otro bien, ¿no? ¿Vale? La aceptación del contador dará derecho a cada uno de los interesados para obligarle a que cumpla el encargo. Lógicamente, la aceptación será siempre y cuando se le provea de los fondos necesarios. Y a instancia de parte podrá el letrado, mediante diligencia, fijar al contador un plazo para que presente las operaciones divisorias. ¿Eh? Y si no lo verificare, será responsable de daños y perjuicios. ¿Qué son las operaciones divisorias? Porque, esto sería conveniente entenderlo y entonces no tiene ningún tipo de dificultad. Las operaciones divisorias son las partes en las que va a dividir la herencia de acuerdo a los coherederos y legatarios de parte alícuota. Este señor, el fallecido, el causante, tiene, digamos, tres coherederos, y un legatario de parte alícuota. Pues, lógicamente, el contador deberá dividir los bienes del causante en cuatro partes iguales. Para eso se ayuda de los peritos, para que tasen los bienes y hacer cuatro lotes, cuatro partes iguales. Y luego, pues lógicamente en la próxima junta, pues sortearlos. A ti te toca el número 2 a sorteo a sorteo básicamente. ¿Eh? Pero también veremos que luego los herederos se podrán cambiar bienes. A mí me ha tocado pues el piso de la calle tal, que no me gusta, pues te lo cambio yo que me ha tocado. Muy bien, pues. Perfecto. Como decimos, es un proceso dispositivo. ¿Eh? Practique contenido de las operaciones divisorias. Bueno, pues es un poco lo que acabo de decir, ¿no? La relación, el informe de las operaciones divisorias deben presentarse en el plazo máximo de 2 meses y aquí hay una pequeña contradicción. Lo pongo aquí un poco abajo en el punto número 2. Cuidado, como vemos, aquí existe una clara contradicción porque el 785 dice que será el AGE el que determine el plazo de entrega de las operaciones divisorias y el 786 dice 2 meses. Muy bien, yo lo que entiendo, así la ley, es que el plazo máximo es 2 meses, pudiendo el LAJ, el letrado de justicia, establecer uno menor. Entonces, básicamente, el informe contendrá la relación de bienes que forman parte del caudal partible, qué es lo que hay para repartir, el avalúo de los comprendidos en esa relación, tal bien, tanto dinero vale, según el informe pericial, que obran autos al folio no sé cuánto, y la liquidación del caudal, ¿m? Y su división y adjudicación a cada uno de los partícipes. Esto sería lo que se denominan, en lo que consisten las operaciones divisorias.
El letrado de Administración de Justicia da traslado a las partes de estas operaciones divisorias, emplazándoles por 10 días para que formulen oposición. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que les ha correspondido? Sí, no, tal vez. Durante este plazo podrán las partes examinar en la oficina judicial los autos, repito, se refiere al expediente judicial, y las operaciones divisorias y obtener a su costa las copias que soliciten. ¿eh? La oposición habrá de formularse por escrito expresando los puntos de las operaciones divisorias a qué se refieren y las razones en que se funda. Pasados los 10 días sin formular oposición o luego que los interesados hayan mostrado su conformidad, el letrado dictará decreto aprobando las operaciones divisorias y mandando protocolizarlas. Protocolizarlas significa, digamos, que se envían a una notaría para que el notario, digamos, las archive, las eleve a escritura pública y las archive. Claramente. El protocolo, digo archive porque el protocolo es el archivo del notario. Lógicamente luego habrá que inscribirlo en el registro de la propiedad y demás. Esto no existiendo oposición. Si existe oposición, en 10 días se formaliza la oposición a a las operaciones divisorias. El letrado convoca al contador y a las partes a una comparecencia ante el tribunal que se celebrará dentro de los 10 días siguientes. El tribunal es el señor juez de primera instancia. Si en la comparecencia se alcanza conformidad de todos los interesados respecto a las cuestiones promovidas, pues se ejecuta lo acordado y el contador hará en las operaciones divisorias las reformas convenidas. Dicho de otro modo, allí ante el juez, mire, yo prefiero que me toque tal cosa a tal otra. ¿Está de acuerdo? Sí, pues cámbielas. No hay mucho más. Si no hubiere conformidad, el tribunal, juez de primera instancia, oirá a las partes y admitirá las pruebas que propongan y que no sean impertinentes o inútiles, siguiendo el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto para el juicio verbal. Y, lógicamente, la sentencia que dicte el juez se llevará a efecto con arreglo a la 788, entrega de los títulos, en general son inmuebles, pero no tendrá eficacia de cosa juzgada. Importante esto, pudiendo los interesados hacer valer sus derechos que crean corresponderse en el declarativo correspondiente. Cuando, conforme a lo establecido en el 40, se hubieran suspendido las actuaciones por estar pendiente causa penal en que se investigue delito de cohecho cometido en el avalúo de bienes, esto ya es una cuestión muy específica, ¿no? Digamos, la suspensión se alzará por el LAG sin esperar a que la causa penal finalice si las partes están de acuerdo y prescinden del avalúo de ese bien que está subyudice. No hay mucho más. Como digo, es bastante sencillo si tenemos las ideas claras. Al no tener la sentencia de efectos de cosa juzgada, no es recurrible en casación, pero sí es posible apelación ante la audiencia provincial. ¿eh? Entrega de los bienes adjudicados a cada heredero, aprobadas definitivamente las particiones, el letrado procederá a entregar a cada uno de los interesados lo que les haya sido adjudicado en ellas. Vamos, evidentemente la entrega se hará, digamos, digamos entregando los títulos que lo acreditan como heredero y en su caso propietario, ¿no? Y poniéndose previamente a estos por el actuario es el secretario judicial o iletrado de la Administración de Justicia, notas expresivas de la adjudicación. Luego que sean protocolizadas, el letrado dará a los partícipes testimonio de su haber y adjudicación respectiva, es decir, les entregará los títulos. Pasa que utiliza unas palabras que, no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se haya formulado por algún acreedor de la herencia la petición del 782.4, oiga, que me deben dinero, algún acreedor de la herencia, no de los coherederos, no se hará entrega de los bienes a ninguno de los herederos hasta que los acreedores estén completamente satisfechos. Sobre este último párrafo, aquellos acreedores que tengan su derecho reconocido en un título ejecutivo podrán oponerse a la partición, pudiendo deducir su pretensión, digamos, en cualquier momento anterior a la entrega de los bienes a los herederos, ¿no? Sería un poco la idea. Terminación del procedimiento por acuerdo. Ya hemos dicho que en cualquier momento los coherederos y legatarios de parte alícuota, los interesados, podrán ponerse de acuerdo y poner fin al proceso.
¿m? Cuando lo solicitaren, deberá el letrado sobreseer el juicio y poner los bienes a disposición de los herederos. ¿Eh? Es un contrato, básicamente. Como vemos, facilito. Aquí tenemos también otro esquema que nos ayuda. Y ahora veamos lo de la intervención del caudal hereditario. Hemos dicho al principio que en un procedimiento de división judicial de la herencia puede intervenirse o no el caudal hereditario, ¿eh? De modo general, el caudal hereditario se interviene cuando son bienes muebles, ¿eh? Bienes muebles de extraordinario valor y bueno, que los coherederos pues no se fían unos de otros, por decirlo de alguna forma. Si son bienes inmuebles, pues lógicamente no se interviene o la intervención consistirá simplemente en una nota simple en el registro, ¿no? Eh, Dice aquí, según comentamos en el punto primero, la intervención, bueno, pues esto lo dejamos un poco al lado, la intervención del patrimonio hereditario que integra el conjunto de actuaciones procesales puede intervenir el caudal relicto, los bienes propiedad del fallecido, asegurando su existencia y custodia, o inventariar, numerando, identificando esos bienes intervenidos, ¿eh? O ambas cosas, inventariarlos e intervenirlos, o simplemente inventariarlos y dejarlos en poder del coheredero que los tenga, ¿no? Entonces, la intervención del caudal hereditario se produce en dos momentos. Uno de ellos, que es el que acabamos de comentar, se acordará a instancia de parte dentro del procedimiento de división judicial de la herencia. A instancia de parte dentro del procedimiento de división judicial de la herencia, pero establece la ley en el 790 otra posibilidad que será la intervención del caudal hereditario se producirá de oficio cuando se produzca un fallecimiento y no conste testamento ni herederos hasta el cuarto grado. Explico este primer punto. El segundo creo que lo tenemos claro. ¿Eh? Procedimiento de división judicial de la herencia, uno de los herederos lo solicita y si el juez lo estima procedente, lo acuerda. Pero este primer punto nada tiene que ver con el procedimiento de división judicial de la herencia. Se recoge aquí también en el 790 y esto se produce cuando fallece una persona, ¿eh? Y no tiene el testamento, no consta el testamento, ni herederos hasta el cuarto grado. Entonces, de oficio, el juez de primera instancia, que por turno corresponda, acordará, aquí sí, de forma cuasi obligatoria, la intervención del caudal hereditario, formando el preceptivo inventario e interviniendo el caudal. ¿Para qué? Para ponerlo a disposición de los herederos cuando estos comparezcan. O en su caso, si no comparecen, a disposición, digamos, de la Administración, del Estado, ¿eh? Entonces será de oficio cuando no conste testamento ni herederos hasta el cuarto grado. ¿Vale? Alfredo, Nada tiene que ver esta intervención del caudal hereditario, repito, con la que estamos viendo dentro del proceso de división judicial de la herencia. Y ya Alfredo, una pregunta. entendiendo esto, el resto es muy sencillo, ¿no? Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos del difunto, que es un poco lo que nos dice Alfredo, aquí. ¿Sí? ¿Me dice alguien una algo? pregunta. Sí, sí. En el punto anterior, cuando en el artículo 790, cuando no conste testamento ni herederos hasta el cuarto grado, Sí. ni tampoco acreedores, o no tiene Lo que dice mucho la ley sentido. es esto, ¿no? Lo que dice la ley Ajá, es esto. Lógicamente los acreedores podrían luego personarse en las actuaciones y solicitar que se les resarza de su crédito. Pero lo que dice la ley es esto concretamente y lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? En el vale. 790. Siempre que el Ujú. tribunal tenga conocimiento del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento ni ascendientes, descendientes o cónyuge del finado o una persona que se halle en situación similar, ni colaterales dentro de cuarto grado, lógicamente aquí está resumido, adoptará de oficio, adoptará, fijémonos que es un imperativo, adoptará de oficio
las medidas más indispensables para el enterramiento del difunto, si fuera necesario, y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia, etcétera, ¿no? Claro, esto tiene una redacción antigua, pero se entiende perfectamente lo que quiere decir. Interviene el juzgado y el juez acuerda, pues, el enterramiento del fallecido y, digamos, la intervención de todos sus bienes. ¿Para qué? Para ponerlos a disposición de los que sean sus herederos. En el caso que nos pregunta Mónica, en relación con los acreedores, pues lógicamente aquí alguien tiene que heredar. Si no viene un heredero que acredita ser, pues, su hijo, que estaba en no sé dónde, pues heredará el Estado. Y el acreedor podrá ir contra el Estado en reclamación de su crédito. ¿Vale? De la misma forma procederá cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior estuvieran ausentes o cuando alguno de ellos sea menor o no tenga representante legal. ¿Vale? Esto sería un poco la idea. En todos los casos, luego que comparezcan los parientes o se nombre representante legal, se les hará entrega de los bienes. La idea es esta. El juzgado interviene para que no se distraigan esos bienes y entregárselos a quien acredite ser su heredero, ¿no? Cesando la intervención judicial, salvo dispuesto en el 791, que ahora vamos a ver, debiendo acudir el heredero al notario para que proceda a la incoación de expediente de declaración de herederos, ¿no? No hay mucho más que decir aquí. Sí que aclaro yo que el Código Civil, en sus artículos 954 y siguientes, establece que más allá del cuarto grado no se puede heredar a pintestato, sin testamento, ¿eh? En cuyo caso pasarán los bienes al Estado, como acabamos de decir, quien asignará un tercio a las instituciones municipales del domicilio del difunto, otro tercio a las instituciones provinciales y el tercer tercio lo dedicará, pues, a abonar deuda pública, excepto que el Consejo de Ministros, pues, acuerde otra cosa. Es un poco para que entendamos esto, ¿no? Intervención judicial de la herencia cuando no conste... Alfredo, una Sí. pregunta. Entonces, cuando dicen todos los casos, luego que comparezcan los parientes, que se le hará entrega, se les pondrá a su disposición, se les pondrá a disposición los bienes, dice salvo lo dispuesto, o sea, cesará la intervención del caudal hereditario, salvo lo dispuesto en el 791. Es decir, luego que comparezcan los parientes, que todos ellos sean más del cuarto grado, entonces no cesa la intervención del caudal hereditario, ¿es No eso? cesa la intervención de momento. Vamos a verlo al 791. De todas formas, también nos dice una cosa que tendremos que, lo tengo yo subrayado, debiendo acudir estos parientes a fin de que proceda la incoación del expediente de declaración de herederos ab intestato. Porque recordad que hemos dicho que este señor o esta persona murió sin testamento. Entonces, lo que se necesita para heredar es no solo el fallecimiento del causante, sino también el título de heredero. Que aquí nos ha faltado comentar este pequeño detalle, debiendo acudir al notario, en la pregunta que tú nos haces, debiendo acudir al notario a fin de que proceda la incoación del expediente de declaración de herederos. Y ahora lo que nos dice el 791, que es la excepción, en el caso del 790, sin testamento ni familiares dentro de cuarto grado, una vez practicado las actuaciones que se mencionan, el letrado adoptará mediante diligencia las medidas que estime más conducentes para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha muerto con o sin testamento, al, al efecto que se traiga al expediente, pues, el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, así como el certificado de defunción. A falta de otros medios, bueno, pues el tribunal ordenará mediante providencia que sean examinados parientes, amigos, vecinos, etcétera. Es decir, no solo es que aparezcan los parientes, sino que no haya testamento, que en principio debe comprobarse, y si aparecen parientes, estos deben instar la declaración de herederos ab intestato ante notario. ¿Vale? Bien, aquí Que lo no que nos... podrán hacerlo si no están dentro del cuarto grado. Ciertamente, a Vale. partir del cuarto grado hereda el Estado, sin testamento, ¿eh? Sin Sin, testamento, claro. sin Vale. testamento. Sí, a 20 estadio. Vale. Eso.
Sí, sí, aquí ya lo que nos dice es un poco lo que hace el juzgado, ¿no? El tribunal por auto, el tribunal es el juez de primera instancia. Por medio de auto ordenará que se ocupen los papeles, libros, su correspondencia del difunto, inventariar y depositar los bienes, disponiendo lo que proceda sobre su administración. ¿Eh? También ordenará, pues, de oficio la comunicación a la Delegación de Economía y Hacienda, por si resultare procedente la declaración intestato a favor del Estado. ¿Eh? Con traslado al tribunal de las diligencias realizadas. Bueno, esto sería un poco la idea. Y la idea es lo que acabamos de decir, se ocupan todos los papeles, bienes del difunto, documentos, etcétera, para entregárselos al que resulte ser su heredero. Que no hay ningún heredero que comparezca o dentro del cuarto grado, pues heredará el Estado. Que hay un heredero, debe, digamos en su caso, instar el oportuno expediente de declaración de herederos. ¿Mm? Bueno, no tiene mucho más. Repito, pero esto es una cuestión, digamos, que va corriendo al lado del procedimiento de división judicial de patrimonios. Aquí lo que sucede es que se regula en este artículo 790 y 791 esta circunstancia, que fallece una persona y no tiene herederos, ¿no? Entonces el juez de oficio procede a hacer estas diligencias. En el procedimiento de división judicial de la herencia, ¿puede hacerlo? Sí, si así lo solicitan los coherederos y legatarios de parte alícuota y el juez lo considera procedente. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, esto sería un poco lo que vamos a ver en el siguiente epígrafe. Intervención del caudal de la herencia durante la tramitación de la declaración de herederos o división judicial de la herencia, intervención a instancia de los acreedores de la herencia. Entonces, básicamente las actuaciones que hemos visto pueden acordarse a instancia de parte en los siguientes casos, que lo solicite el cónyuge o cualquiera de los parientes que se crea con derecho a la sucesión legítima, siempre que acrediten haber promovido la declaración de herederos ante estato, ante notario, se formule solicitud de intervención del caudal hereditario al tiempo de promover dicha declaración notarial. ¿Eh? Por cualquier heredero o legatario de parte alícuota al tiempo que solicitan la división de la herencia, salvo que la intervención hubiera sido expresamente prohibida por el testante. Por la administración pública también puede solicitarse, o por los acreedores reconocidos como tales en el testamento. Solicitan la intervención, ¿para qué? Pues para evitar la distracción de bienes, y que luego, cuando llegue el momento de repartir, no se encuentre. Esto es una cosa muy sencilla. Primeras actuaciones de esta intervención, citación de los interesados para formar el inventario. Lógicamente, lo primero que hay que hacer para intervenir es saber cuáles son los bienes. Entonces, los bienes se inventarian, el inventario lo hace el señor letrado en relación de justicia, pregunta que ha sido de examen en alguna ocasión. Dicha resolución, el LAG señalará día y hora para la formación de inventario, mandando citar a los interesados. ¿Quiénes tienen que comparecer o deberán ser citados para la formación de inventario? Pues el cónyuge sobreviviente, los parientes que pudieran tener dinero a la herencia, los herederos y legatarios de parte alícuota, los acreedores a cuya instancia se hubiere decretado la intervención y en su caso los que estuvieran personados en el procedimiento. El Ministerio Fiscal en los casos de siempre, menores o ausentes, ¿no? Básicamente, el abogado del Estado cuando va a heredar el Estado. Cuando no existe, digamos, o puede no existir herederos hasta dentro del cuarto grado, consecuentemente va a heredar el Estado. Estos son los que tienen que ser citados para la formación del inventario. El día y hora señalados procederá el AG con los que concurran a formar el inventario, es decir, a relacionar todos los bienes propiedad del difunto que forman, digamos, el caudal partible. No hay mucho más que decir. Si se hubieran establecido reglas especiales para el inventario, pues lógicamente lo que haya dispuesto el testante, ¿no? No hay mucho más, ¿eh? Si hay controversia sobre la inclusión o exclusión de los bienes en el inventario, no, que esto no debe inventariarse porque esto es mío, dice uno de los coherederos. Bueno, pues entonces el letrado lo hará constar en el acta y citará a los interesados una vista
continuando el proceso de acuerdo con lo previsto para el verbal, para que sea el juez el que decida si ese bien se incluye dentro del el inventario y en consecuencia se reparte entre todos los herederos y legatarios de parte alícuota o por el contrario pertenece en concreto a este coheredero. Sería sería una de las posibilidades. Si no hay disputa, es el señor letrado quien termina el inventario. Si existe disputa, resuelve el juez. Esta sería un poco la idea. ¿Vale? La formación de inventarios, lo aclaro yo un poco aquí, está encuadrada en la ley con posterioridad para el procedimiento de división de la herencia. Bueno, se realizará siempre la formación del inventario antes de la designación del contador partidor, porque si se acuerda, como hemos visto, eh, se acuerda en primer término la formación de inventario, la intervención del caudal hereditario y luego se cita la Junta de Coherederos. Lo hemos visto en el primero de los epígrafes, si nos damos cuenta. En consecuencia se hace antes. ¿Vale? Resolución sobre la administración, custodia y conservación del caudal hereditario. Hecho el inventario, determinará el juez, por medio de auto, lo que según las circunstancias procedan en relación con la administración del caudal, su custodia, conservación. Pues el metálico se depositará pues, en el banco, básicamente. Se nombrará administrador al viudo o viuda y en su defecto al heredero legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia. A falta de estos, o si no tuvieran a juicio del tribunal la capacidad necesaria, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los coherederos o legatarios de parte alícuota, o incluso a un tercero. El administrador deberá prestar caución en cualquiera de las formas previstas en la ley, caución que será fijada por el tribunal, y los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar caución. No habiendo, digamos, acuerdo, la caución será proporcional al interés del caudal de los que no otorguen su relevación. Dicho de otro modo, y esta frase, la verdad es que se han lucido. Si hay tres coherederos o legatarios de parte alícuota, tres, y uno dice, yo estoy de acuerdo en eximir al administrador de prestar caución. El otro dice, yo también. Y hay un tercero que dice, no, yo no estoy de acuerdo. Pues lógicamente este administrador prestará caución en un tercio, porque es la parte que corresponde al que no está de acuerdo, en un tercio de la cantidad. Esto es lo que significa no otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la participación en la herencia de los menores que no tengan representante legal y de los ausentes que no se les haya podido citar. Esta sería un poco la idea. El nombramiento del administrador puede realizarse ya en la misma junta, ¿no? Para la designación de contador partidor y peritos. Cesación de la intervención judicial de la herencia, lógicamente, cuando se efectúe ya la declaración de herederos, pues lógicamente, a no ser que alguno de ellos pida la división judicial de la misma, en cuyo caso podría subsistir la intervención. Bueno, no hay mucho más que decir aquí. La tramitación de justicia acordará en su caso que cese la intervención judicial cuando alguno de los interesados sea menor y no tenga representante legal o cuando haya algún ausente, algún heredero ausente al que no haya podido citarse, porque el ausente si se ha podido citar y no comparece allá él. ¿Vale? Bueno, el resto una simple lectura. No tiene mucho más. Y aquí tenemos la pequeño esquema, que yo entiendo que tampoco es nada, pero nos ayuda un poco a comprenderlo. Y ya la administración del caudal. Hemos hecho lo que es la formación del inventario y lo que y la intervención del caudal. Y en su caso hemos nombrado al administrador con o sin caución. ¿Se le ha eximido o no de prestar caución? Entonces digo yo aquí, la administración es posterior a la formación de inventario. El administrador, ya lo sea el mismo heredero, ya sea cualquier otra persona, un tercero, tendrá en ese concepto la representación de la herencia. También es una pregunta que se hizo en alguna ocasión. ¿Quién representa a una herencia que está siendo administrada? Pues el administrador.
para ejercitar las acciones que a ésta compete y contestar a las demandas que se interpongan contra la misma. Puede el administrador cobrar renta, solicitar lanzamientos de inmuebles, es decir, representar a la herencia jurídicamente, ¿no? Posesión del cargo de administrador, nombrado administrador y prestado por este la caución, el letrado le pondrá en su cargo, dándole a conocer a las personas, este señor es el administrador, no, para que pueda presentar la presentación, el letrado le dará testimonio, copia auténtica en la que conste su nombramiento y se puede hacer constar en el registro de la propiedad el estado de administración de las fincas, el nombramiento del administrador, etcétera, ¿no? Y ya hemos dicho que el administrador representa a la herencia mientras ésta no haya sido aceptada por los herederos. Aceptada la herencia, el administrador solo tendrá representación en lo que se refiere a la administración del caudal, su custodia y conservación, para ponerlo a disposición del tribunal en su caso, que fue el que lo nombró. También nos dice el 799 que el administrador deberá rendir cuenta justificada en los plazos que el tribunal le señale, que serán proporcionados a la importancia y condiciones del caudal, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, sin que en ningún caso pueda exceder de un año. Al rendir la cuenta, el administrador pues consignará el saldo que de la misma resulte, presentará el resguardo original, pues lógicamente rendirá cuentas, oiga, pues hemos adquirido estos bienes, hemos vendido estos otros, los saldos de las cuentas son estos y los otros, se presentará cuentas, ¿no? No hay mucho más. Y ya, por último, cuando ya vaya a cesar en el cargo, cese en el cargo, hará una rendición final de las cuentas. Rendirá una cuenta final complementaria a las que ya ha presentado cuando, lógicamente, pues deje el cargo. Y aquí, básicamente, todas las cuentas del administrador serán puestas de manifiesto a las partes en la oficina judicial por un plazo que señalará el señor letrado de Administración de Justicia en atención a la importancia de las mismas. Y hay dos posibilidades: que se formule oposición o que no se formule oposición. Si no se formula oposición, el letrado aprueba las cuentas mediante decreto. Si se formula oposición, será traslado del escrito de impugnación al cuentadante, es decir, al contador, al administrador, al cuentadante, al administrador en este caso, para que manifieste lo que estime pertinente a su derecho. Y lógicamente se podrá solicitar la celebración de vista, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal. Ya el señor juez resuelve. Y ya conservación de la herencia. Bueno, pues el administrador está obligado pues, a Alfredo, conservar. perdona, una duda que me he liado leyendo el párrafo. Los plazos de la rendición de cuentas los fija el tribunal, pero luego el tiempo por el cual están puestos de manifiesto las partes lo fija el LAG. Sí. Por término común, todas las cuentas se pueden albarse por la oficina judicial por un término común que el AG señalará mediante diligencia según la importancia de aquellas. El plazo, digamos, para que las cuentas estén a su disposición en la oficina judicial. Vale. 10 días, 15 días, Y 12 sí, vale, días. está la periodicidad de rendición en el tribunal, pero luego Eso el plazo, el periodo en el que están disponibles el LAG. el AG, sí. Es decir, la cuenta final, para que los coherederos y legatarios de parte alícuota puedan impugnarla. Eso lo fija el AG. El periodo de rendición de cuentas por el administrador lo fija el juez. ¿Vale? Vale, gracias. Y entonces, si no se formula oposición, aprobación por el señor letrado mediante decreto. Si se formula oposición, juicio verbal. Sería un poco la idea. Se da traslado del escrito de impugnación al cuentadante para que conteste de acuerdo con el 438. Como todo el mundo sabe, el 438 es el del juicio verbal, 10 días, y continúa el trámite de acuerdo con lo dispuesto para el verbal. Conservación de los bienes de la herencia, pues un poco también el administrador conservará los bienes en la mejor situación posible a disposición del tribunal, y el tribunal los entregará en su caso pues a los coherederos y legatarios de parte alícuota, ¿no? Una simple lectura. Destino de las cantidades recaudadas por el administrador en el desempeño de su cargo. Pues lógicamente las depositará, dice la ley, sin dilación a disposición del juzgado,
para que, reteniendo únicamente las que fueren necesarias para atender a los gastos, pleitos notariales, pago de contribuciones, para atender a los gastos necesarios, vamos, ¿eh? El tribunal, mediante providencia para atender estos gastos, podrá dejar en poder del administrador la suma que crea necesaria, mandando sacarla del depósito, es decir, cuenta de depósitos y consignaciones, número tal, tal. Bueno, pues ahí está cantidad de dinero, que se entregue tal cantidad al administrador para que atienda a los pagos necesarios para el mantenimiento de los bienes, contribuciones, hipotecas, pago de las cuotas hipotecarias en su caso, es decir, todo lo necesario, ¿no? Prohibición de enajenar los bienes inventariados y excepciones a dicha prohibición. Lógicamente, el administrador no podrá vender los bienes, pero ¿cuáles sí podrá vender? También es lógico, ¿no? Aquellos que puedan deteriorarse, los que sean de difícil y costosa conservación, los frutos. Lógicamente, si está administrando pues un olivar, podrá vender las olivas, porque si no las vende, se pierden, ¿eh? ¿Vale? Los demás bienes cuya enajenación sea necesario para el pago de deudas o para cubrir otras atenciones de la administración de la herencia. El tribunal, a propuesta del administrador y oyendo a los interesados, bueno, podrá decretar mediante providencia la venta de cualquiera de estos bienes, lógicamente que se verificará en pública subasta, ¿eh? Lo que se realizará mediante lo previsto en la legislación notarial o también la subasta voluntaria que recoge la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Los valores admitidos, las acciones, pues lógicamente se venderán en la bolsa. Y retribución del administrador. Esto también se ha preguntado alguna vez. ¿Cuánto cobrará el administrador? Bueno, pues nos da aquí 4 reglas, ¿no? Sobre el producto líquido de la venta de frutos, perdón, de la venta de frutos y otros bienes muebles de los incluidos en el inventario, el 2%. Sobre el producto líquido de la venta de bienes raíces y cobranza de valores, el 1%. Sobre la venta del producto líquido de la venta de efectos públicos, el 0,5%. Y sobre los demás ingresos, ya aquí los señala el letrado, de entre el 4 y el 10%, teniendo en cuenta pues la consideración de los productos y el trabajo que ha producido, el trabajo de administración, ¿eh? También podrá, perdón, acordar pues el letrado que haya administraciones subalternas, un poco que lo dice aquí abajo, pero también que se le abonen los gastos en los que haya incurrido el administrador para hacer viajes y demás. Y ya el siguiente punto, el siguiente artículo nos habla de esas administraciones subalternas, que son aquellas cuando hay un administrador general, por decirlo de alguna forma, y luego cada empresa o cada tiene su propio administrador, ¿eh? Es un poco lo que nos viene a decir. Claro, aquí estamos hablando ya de patrimonios, pues de, yo qué sé, de un empresario, no sé, un multimillonario, ¿no? Pero bueno, que sepamos que existe esta posibilidad de que haya un administrador general y pues en cada empresa, en cada explotación, pues haya un administrador subalterno. Sería un poco la idea. Y ya tenemos aquí el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, que es básicamente, bueno, pues aquel procedimiento también de carácter especial y dispositivo que se hace de forma judicial, digamos, si los cónyuges no se ponen de acuerdo en la liquidación de dicho régimen económico matrimonial y en el reparto de los bienes, ¿no? La liquidación de cualquier, fijémonos que nos dice cualquier régimen económico matrimonial que por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones que se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en la ley, ¿no? De 806, 811 y en las normas civiles que resulten de aplicación. Básicamente será competente para conocer este proceso, ¿eh? Además, recordad que se ha introducido como acumulación objetiva de acciones en el proceso de divorcio. Creo que lo hemos visto por encima, cuando lo estudiemos lo veremos con un poco más de detenimiento. Será competente para conocer el procedimiento el juez de primera instancia o de violencia sobre la mujer que esté conociendo o haya conocido, hubiera tenido la competencia para conocer del procedimiento de nulidad, separación o divorcio, o aquel ante quien se sigan o que se hayan seguido estas actuaciones sobre disolución del régimen económico y matrimonial por alguna de las causas previstas en el Código Civil. Competencia por antecedentes es el nombre que recibe esta competencia que acabamos de citar.
y al final es lo mismo, le estamos repartiendo un patrimonio con una masa común. Consecuentemente, es lo mismo que la que hemos visto de la división judicial de la herencia, ¿no? Solicitud de inventario, admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en el que se haya demandado el régimen económico matrimonial, cualquiera de sus cónyuges o sus herederos, se ha introducido en la ley, podrá solicitar la formación de inventario. ¿eh? Como vemos, podrá, facultativo, no es obligatorio tampoco. A esta solicitud deberá acompañarse una propuesta en la que con la debida separación se haga constar pues, las diferentes partidas que deben incluirse en el inventario con arreglo a la ley, al Código Civil. Formación de inventario, el señor letrado señalará día y hora para que en el plazo máximo de 10 días se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges. El día y hora, el señor letrado, con los cónyuges, procederá a formar el inventario de la comunidad matrimonial, sujetándose a lo dispuesto en la legislación civil. Yo solo he hecho uno en mi vida, y ya llevo algunos años, solo un inventario, y fue precisamente de este tipo, de la disolución del régimen económico matrimonial. Y además fue inventariar los bienes muebles existentes en el domicilio de los excónyuges, ya, no sé si estaban ya divorciados, pero en trance. No fue agradable, siempre lo digo. Bien, no hay mucho más que decir. Al final, cuando sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no aparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta que haga el contrario, el otro cónyuge que haya comparecido. Lo mismo sucede cuando habiendo comparecido los dos cónyuges llegan a un acuerdo sobre aquellos bienes a incluir en el inventario, no hay ningún problema. Y si hay controversia, entonces el señor letrado hará constar en el acta las peticiones de los cónyuges y resolverá el señor juez a través de los cauces del verbal. Sigue diciendo en el párrafo anterior, en el mismo día, que si se haya formulado el inventario, y estén ya los cónyuges de acuerdo o lo haya resuelto el tribunal, procederá por este a resolver sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario. ¿Vale? Liquidación del régimen matrimonial, concluido el inventario y una vez firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial, dicho de otro modo, la sentencia de divorcio, la sentencia de separación, creo que también, ya la sentencia de separación como ha sido modificado no lo recuerdo bien. Antes sí que cesa la obligación de vivir juntos y demás, esto tiene alguna peculiaridad. La de divorcio, desde luego. Cualquiera de los cónyuges o de haber fallecido, los cónyuges, sus herederos, podrán solicitar la liquidación de este, ¿no? La solicitud deberá acompañarse una propuesta de liquidación que incluya el pago de indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y la división del remanente. El resto lo leemos, no tiene mucho más porque es repetir un poco lo que hemos dicho sobre la liquidación de lo que es el régimen de la división judicial de herencia. No hay mucho más que decir aquí. Entonces, el orden lógico, esto sí sería un poco interesante tenerlo claro para comprenderlo, sería la realización de inventario solicitado antes de la sentencia, la disolución del régimen económico matrimonial establecido en la sentencia y la solicitud de liquidación por cualquiera de los cónyuges. Vuelvo a repetir, siempre que los cónyuges no se pongan de acuerdo para repartirlo entre ellos, porque si se ponen de acuerdo no es necesario acudir a la vía judicial. Aquí tenemos el pequeño esquema. Y aquí nos habla ahora del régimen de participación. Este es un régimen específico que en España no existe o no se utiliza mucho. En España, digamos, los regímenes que se utilizan serían el de gananciales y el de separación de bienes. Pero este régimen de participación no es muy usual. El régimen de participación es aquel en donde, digamos, durante la vigencia del matrimonio, cada cónyuge, digamos, está como si estuviera en separación de bienes. Cada tiene los bienes privativos en todo en el régimen económico matrimonial. Sabemos que existe un conjunto de bienes privativos de uno de los cónyuges, el otro conjunto de bienes privativos de otro de los cónyuges y una masa común de bienes. Vale.
Eso sería en el régimen de gananciales, por ejemplo. En el régimen de separación de bienes, pues lógicamente cada cónyuge tendría sus bienes privativos, siempre suele haber algún bien común, ¿eh? Pero bueno. Y en el régimen de participación, cada cónyuge tendría pues sus bienes privativos, y lo que sucede durante la vigencia del matrimonio, y lo que sucedería es que a la hora de disolver, de liquidar el régimen económico matrimonial de participación, cada cónyuge participaría en las ganancias obtenidas por el otro. Pongamos un ejemplo. Durante la vigencia del matrimonio, un cónyuge ha incrementado su patrimonio en 100 y el otro cónyuge solo en 50. Consecuentemente, el cónyuge que ha digamos, incrementado su patrimonio en 50 tendría la posibilidad de participar en los otros 50 que su cónyuge ha obtenido de más. Cada cónyuge participa en lo obtenido por el otro cónyuge durante la vigencia del matrimonio. Sería un poco la idea. Por eso nos dice aquí, bueno, la solicitud deberá acompañarse una propuesta de liquidación que incluya una estimación del patrimonio inicial y final de cada cónyuge, expresando en su caso la cantidad resultante a pagar por el cónyuge que haya experimentado un mayor incremento patrimonial. Aquel que ha ganado más tendrá que darle al que ha ganado menos pues una cantidad. Y entonces en la propuesta se fija esa cantidad. A la vista de la solicitud, el señor letrado señalará dentro del plazo máximo de 10 días el día y hora en que los cónyuges deberán comparecer ante él al objeto de llegar a un acuerdo. Cuando sin mediar causa justificada alguno de los cónyuges no comparezca, se le tendrá por conforme con la propuesta de liquidación efectuada de contrario. En este caso, así como habiendo comparecido ambos cónyuges llegue a un acuerdo, se consignará este acuerdo en el acta y se dará por concluido el mismo, el acto. Si no hay acuerdo, el cónyuge les cita una vista y continúa la tramitación de acuerdo con los cauces del verbal. La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, determinando los patrimonios iniciales y finales de cada uno de los cónyuges, así como la cantidad que el cónyuge que ha obtenido mayor beneficio durante el matrimonio debe de reintegrar al otro cónyuge y la forma de hacerlo. Este régimen matrimonial conlleva el derecho de cada uno de los cónyuges a participar en las ganancias que el otro obtenga durante el tiempo vigente. La diferencia procesal estriba en que a falta de acuerdo no se designa contador y perito, sino que se citan a ambos cónyuges y decide el señor juez en sentencia. ¿Vale? Y bueno, y aquí os pongo yo unos artículos que en modo alguno hay que estudiarse, simplemente para saber de qué hablamos, porque el derecho sucesorio tiene alguna peculiaridad. Entonces, pues muchas veces hablamos y no sabemos exactamente lo que significa una cosa y otra, simplemente para que podamos consultarlos si acaso. Nada. Lo que nos van a preguntar a nosotros es lo que está en la ley de enjuiciamiento civil. ¿De acuerdo? Y dicho esto, a vuestra disposición estoy para cualquier pregunta sobre el particular o sobre aquellas cuestiones que queréis que comentemos.